Hola, yo soy Samu. Y yo soy Dana. Y en este podcast hablamos de lo que más nos apasiona. Jesús, la Biblia y el ver cómo en lo más alto o en lo más bajo de nuestras vidas podemos conocerlo a Él. Bienvenidos a Vulnerable Podcast. Hey, ¿qué tal, amigos de Vulnerable Podcast? ¿Qué onda, como diríamos en México? ¿Qué más? ¿Qué más pues? Como diríamos en Colombia. ¿Qué más pues? ¿Bien o no? Bien, bien. A ¿Cómo ver, estás, mi amor? ¿Bien y tú? Bien. Saludcita. Saludcita por todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Estamos felices de una vez más estar aquí grabando. Estamos emocionados de este tema que vamos a estar profundizando el día de hoy. Y como ya se convirtió en costumbre, queremos nada más mandar unos saluditos a aquellos que se dan el tiempo de dejarnos un comentario. Bueno, para empezar, nos escuchan desde Honduras, Colombia, Perú, Venezuela, Buenos Aires, Jalapa. Wow. Y bueno, esos son como algunos de los comentarios. Chile. Y quisiera mandarle saludos a Araceli Aguirre. Dice, hola, Dios les bendiga. Y entre sus comentarios dice, yo podría ser su mamá, ya soy una doña, pero me encontré con su podcast y me encantó. Saludos desde Bay City, Texas. Saludos, mamá. También saludos, me encantó, de Paola Toledo, que dice que es hermoso cómo ver cómo Dios usa sus vidas para poder transmitir su palabra, se siente tan cálido. Bendiciones. De hecho, sí hace calorcito acá. Sí hace calorcito, aunque ya está cambiando un poquito el clima. Y también a Vanessa Lazo Calderón. Puso un saludo súper bonito desde Nicaragua y luego también dice, me encanta su decoración en todos los episodios, me encanta cada rincón que han mostrado de su casa, brillan en todo, gracias por dar lo mejor en cada episodio. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Oye, pero como esto se llama Vulnerable, tienes que saber que 5 minutos antes de darle record a esa cámara, sí, teníamos una escoba aquí atrás. Tenemos una escoba por todos los juguetes de la niña. Así no se ve siempre. Exacto. Pero bueno, vulnerable. Y ya por último me gustaría el primer comentario que fue Kendi González, para que cuando seas el primer comentario, dices, nadie ha comentado, tú sé el primer comentario y siempre te vamos a mandar saludos, ¿ok? Kendi Buenísimo. González, saludos. Oye, amor, pues hoy vamos a estar hablando de algo que creo que es esencial en la vida de toda persona que dice amar a Jesús. Uh-huh. Hay un verso en el Nuevo Testamento donde Jesús dice, si me amas, obedeces mis mandamientos, uh-huh, ¿verdad? Y vamos a estar hablando acerca de la obediencia. Cómo obedecer a Dios aun cuando no tiene sentido. Uh-huh. Cómo obedecerle cuando no entiendo por qué me está pidiendo hacer ciertas cosas o cuando no hay ni siquiera un beneficio personal, ¿verdad? Para obedecer. Sí. Y me gustaría empezar diciéndote que nuestra bebé, Gianna, ahorita tiene, ¿cuánto, amor? Un año, 4 meses. 1 año y 4 meses. Y es muy loco porque justo ahorita Gianna está entrando en esa temporada donde descubrió una palabra que es muy poderosa, y es la palabra no. No. Y entonces, cositas como, no sé, ya es la hora del baño. Gianna, vamos a bañarnos. ¿Qué dice Gianna? No. Gianna, ¿vamos a comer? No. Gianna, ¿vamos a dormir? Bueno, comer casi nunca. Bueno, comer siempre no. lo celebra. Y hay muchas cosas que incluso, o sea, parece que ni se está dando cuenta de lo que dice, pero no se convirtió en su palabra favorita, sí, ¿verdad? Entonces, pensaba en eso y es como, wow, o sea, Gianna no tiene ahorita la capacidad de entender que todo lo que le pedimos es bueno para ella. Es por su bien. Si le pedimos que se bañe, es porque tal vez ha tenido pañal sucio por un uh-huh rato y ya le hace falta un baño. Si le pedimos que duerma, es porque ya es hora y al otro va a estar desvelado. O sea, todo lo que le pedimos es por su bien. Sí. Pero ella encontró que es posible estar como en contra, uh-huh, ¿verdad? De lo que nosotros deseamos para ella o queremos para ella. Entonces, y de alguna manera lo que su naturaleza está como exponiendo, uh-huh, ¿no? Nuestra naturaleza es así. Sí, entonces, traduciendo un poco eso que nos ha estado pasando con Gianna como a la vida cristiana, sentimos que es lo que ocurre tantas veces con Dios hacia nosotros. O sea, nosotros tenemos que entender una cosa y es, Dios no es solamente un rey, ¿verdad? Que está sentado en el trono dictando órdenes, pero Él es también un Padre bueno. Sí. Necesitamos encontrar ese balance
y entender que cada vez que Dios me pide hacer algo, no es solamente como desde la postura de un juez moral, ¿verdad? Obligándome, que eso es una realidad, también eso es cierto, pero es también mi Padre Celestial, es mi Creador, Exacto. es mi Hacedor, aparte es el Todopoderoso, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, es una sabiduría infinita. ¿Cómo no voy a obedecer al Señor, verdad? Sí, y también es nuestro creador y eso dice mucho porque Él tiene el manual del instructor, o sea, Exacto. y qué es lo que mucha gente que no ha querido seguir a Dios dice o de las principales causas es que yo no quiero estar en una religión que es solo un conjunto de reglas de sí y no, es que va más allá de la moralidad, es que Él que te creó, Él sabe cómo fue diseñado, qué es lo mejor para nosotros y en eso entra la obediencia a Él, aun cuando no lo entendemos, es confiar en que su capacidad es mucho mayor inexplicablemente que la mía y es confiar en eso, que Él como nuestro creador, Él tiene el manual del instructor y sabe perfectamente cómo funciona mejor esta vida, ¿verdad? Exacto, entonces necesitamos como descubrir ese punto de balance donde entiendo, bueno, estoy obedeciendo a Dios, que es mi Padre bueno, pero también estoy obedeciendo al que es el Rey del universo. Sí. Aquel cuya palabra es la más importante en todo el universo y por lo tanto necesito obedecerla. Entonces encontrar, porque también creo que podemos caer en este lado de, bueno, si Dios es un Padre bueno, tal vez es un Dios pasalón. No sé cómo dirías tú esa palabra, pero Sí. como, o sea, pues nos deja hacer lo que queremos porque es un Padre bueno y solamente quiere lo mejor para nosotros. No, necesitamos recordar, es un Padre bueno, pero porque es bueno, también hay corrección, también hay disciplina, también hay nos, ¿verdad? Sí. No de parte de Dios. Y a la vez, cuando vienen instrucciones de parte de Dios que yo no entiendo o que yo no deseo obedecer, tengo que entender que también se trata de una instrucción que viene de parte del Rey del universo. Así es. ¿Sí? Sí. Entonces, queremos hablar de 3 maneras de obedecer a Dios. Y la primera es obedecemos a Dios aunque no tenga sentido, ¿verdad? Obedecer aunque yo no vea por qué tengo que estar haciendo lo que Dios me está pidiendo. Y podríamos encontrar, amor, tantos ejemplos Muchísimos en la Biblia, ¿verdad? De personas a las que Dios les dio instrucciones que incluso parecían triviales, instrucciones que era como que, Señor, ¿pero por qué? ¿O eso para qué? ¿O esa forma para qué? Exacto. Pero luego avanza un poco la historia y te das cuenta, tenía sentido. Tenía sentido, sí. Por ejemplo, hablábamos de la vida de Noé. O sea, creo que es un ejemplo perfecto de cómo Dios le da una instrucción y por 100 años lo que estaba construyendo no tenía sentido. Y yo me pongo a pensar en la vida de Noé, no solamente ser fiel a lo que él había escuchado de parte del Señor, pero todas las voces a su alrededor que le podían estar día con día constantemente mientras su trabajo era arduo, ¿verdad? Y pesado, le podían estar metiendo... Era arduo, pesado y sin sentido. O sea, Noé estaba construyendo un aparato que no existía, no había precedentes de eso. Entonces sí, era como, una ¿para locura qué? para el mundo. Y me imagino todas esas voces que pudieron estar restando, ¿verdad? Propósito a lo que el Señor le había dicho a Noé. Pero por su obediencia... Y luego vemos en la vida de Noé, digo, y cómo esto es una evidencia mayor, ¿verdad? De lo que es Cristo, la salvación, pero cómo su obediencia fue firme, fue constante, a pesar de que no tenía sentido. Y después, obviamente, hubo una razón, o sea, él pudo entender el por qué. Y eso es algo que nos deja una enseñanza tremenda, así como muchas historias de la Biblia. Exacto, o sea, tienes, por ejemplo... No tenía sentido darle 7 vueltas a Jericó. Exacto. O sea, ¿qué es eso? Eso es ilógico. Ajá. Y luego grita para que todo se derrumbe. Ajá, o sea, hacer ruido. A la 7ª vuelta sonar un instrumento musical y pretender que ese instrumento actúe como un arma y que se caiga en las murallas. O sea, cosas que no tienen sentido, pero luego ves y wow, Dios lo hizo. No tenía sentido que Jesús le escupiera a un ciego. Bueno, le escupiera al barro y con saliva se le untaran los ojos al ciego y luego le dijera, hey, ve al estanque de Siloé, lávate y entonces vas a quedar ciego.
¿Eso tenía sentido? Para nada. Pero, o sea, imagínate donde el ciego hubiera dicho, este loco que me está diciendo, esto no tiene nada de sentido, no lo voy a hacer. Si hubiera perdido de ver, literalmente, de ver el milagro más grande en su vida. Exacto. Tampoco tenía sentido que Jesús le diga a pescadores que son expertos, que es su oficio, literal, profesionales, hey, vuelvan a echar la red una vez más y ahora del otro lado, háganlo después de que llevan toda la noche haciéndolo. Es como que ellos conocen perfectamente el clima, ¿verdad? La temperatura, las aguas, los vientos, todo lo que puede llegar a afectar. Pero el hecho de obedecer en ese momento les trajo la recompensa de lo que tanto estaban buscando, ¿verdad? Era una locura, pero es confiar Exacto. en más que en nuestros talentos o más que en lo que somos. Sí, o en nuestra propia sabiduría. O sea, imagínate, yo creo que estos pescadores podrían haber dicho, hombre, este es un carpintero. Carpintero, ¿qué O sea, viene aquí de que a decirme? ponte a opinar de, no sé, de la mesa de mi casa o la madera de mi barco, pero ¿Qué me ¿por qué me vas a decir decir? cómo pescar? Yo que llevo toda la vida haciéndolo. Y más cuando también llevaban toda la noche haciéndolo. O sea, como que ya lo intentamos, me supongo, hemos intentado de todo y vienes tú a decirme que lo haga una vez más y de esta manera. Ahora, entonces estamos hablando de estos ejemplos como en general y ejemplos de la Biblia, pero ponte a pensar cuántas veces en tu día a día no has tal vez actuado de la misma manera y has dicho, bueno, que Dios me diga, no sé, qué hacer en cuanto a mis domingos en la iglesia, o que Dios me diga qué hacer en cuanto a mi tiempo devocional, pero en mi oficina, no, ahí yo soy el que sé cómo se hacen las cosas. En mis negocios, no, yo soy el que sé. En mi matrimonio, no, pues yo soy el que sé cómo actuar, cómo obrar. Entonces, la gran mayoría de hombres y mujeres de Dios en la Biblia, hubo momentos donde Dios les pidió cosas que no tenían sentido en el momento, pero luego avanzas un par de capítulos y entiendes, wow, esto es lo que Dios estaba haciendo. Ahora, hay mandatos que Jesús ya nos pidió hacer. Exacto. Que aparentemente no tienen sentido. Jesús nos dice, ama a tus enemigos. ¿Tiene sentido eso? No, perdona a los que te ofendieron. Es como... No tiene sentido. Humanamente hablando, no tiene ningún sentido. Hablando, por ejemplo, un mandamiento como el día de reposo. Reposar, descansar. ¿Tiene sentido descansar y decirle, Señor, el mundo va a estar bien aunque yo me detenga para pasar tiempo contigo? ¿Tiene sentido eso en una sociedad donde lo único que celebra es la productividad y tú vales de acuerdo a lo que produces? No tiene sentido. Pero aún así Dios nos dice, hey, descansa, reposa, ¿verdad? Confía en mí. Pensaba en el ejemplo principal que es ir a predicar, ¿no? El evangelio, y pienso, cada vez menos en este mundo tiene sentido predicar el evangelio porque cada vez más va en contra de todo lo que este mundo enseña y en todo lo que se mueve, ¿verdad? Y aún así la obediencia de ir y hagan discípulos, igual para los discípulos cuando empezaron a fundar la iglesia, a ser discípulos en medio del caos, pero ellos tenían un mandato, era que vayan y háganlo, o sea, vayan y prediquen el evangelio. Culturalmente, filosóficamente, muchas cosas no tenían sentido, ¿verdad? Y así mismo el día de hoy. Pero si es un mandamiento que Dios nos está dando, es por algo más grande. Y el resultado, Dios nos da muchas veces la bendición de poder verlo con nuestros ojos y entender lo que tú decías, de que esto tiene sentido. He encontrado propósito en mi vida cuando estoy haciendo discípulos, cuando estoy viviendo de la manera en la que Él me pide que viva, dejando lo que Él me pide que deje para ganar lo que... Exacto. Fíjate, Dios está poniendo ahorita en mi corazón decir esto. Creo que tal vez hay personas ahorita escuchándonos que tienen delante de sí una oportunidad que humanamente se ve impresionante. Por ejemplo, un gran salario impresionante en tal empresa y dices, bueno, es que esto parece como una puerta de parte de Dios, pero tal vez Dios te ha estado hablando a través de su palabra o a través de personas, a través de esa voz interna del Espíritu Santo donde te dice no. Y estás peleando y dices, no, pero es que es por lo que he luchado toda mi vida, ¿verdad?
hey, obedece a Dios aunque no tenga sentido. Exacto. Puede ser que en este momento estés atrapado o atrapada en una relación y dices, no, es que es el hombre de mis sueños. No sé, duré 10 años, no sé, buscando a una persona como él. Tiene el trabajo increíble. Es súper, no sé, súper lindo, súper atlético, pero no es cristiano. Pero no, pues tiene mucho sentido. Él es, oye, tú ya sabes lo que Dios dice acerca de eso. Sí. Obedece a Dios aunque no tenga sentido. Exacto. Entonces, ese es el primer punto. Lo segundo es que obedecemos a Dios inmediatamente, ¿verdad? No demorar la obediencia. Sí. Y no solamente es en cuanto a cuestiones que Dios nos pida hacer en el día a día, pero es en cuanto a la palabra de Dios, la Biblia. Muchas de las grandes preguntas que tenemos acerca de nuestra vida cristiana, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué debo hacer? Muchas de esas grandes preguntas, Dios ya nos las contestó en la palabra. Exacto. Ya nos dijo, hey, ve y haz discípulos, sé luz en todo lugar, obedece mis mandamientos, ¿verdad? Predica el evangelio, anuncia mi salvación. Hay muchas cosas que ya Dios nos dijo hacer. ¿Por qué no estamos obedeciendo de manera inmediata? Wow, yo estaba pensando que obediencia retardada, ¿se dice? Sí. No es obediencia. Y obediencia a medias, o sea, como que, bueno, voy a obedecer, pero a mi manera, no es obediencia. Y eso es importante que lo entendamos, porque la obediencia se da en el momento de Dios y a las maneras de Dios. Y muchas veces queremos creer que estamos haciendo lo que a Él le agrada o haciendo lo que Él nos pide, pero de alguna manera lo estamos orquestando todo para que se acomode a lo que nosotros a final de cuentas queremos. Y eso jamás, se los digo por experiencia, termina en bendición. Ahorita que hablabas de una relación, yo por mucho tiempo estuve como en un tipo de relación cuando ya hace años estaba más chica, que yo sabía que no era de Dios, pero yo me aferraba y quise acomodar todo a mis maneras, ¿verdad? Que venga a la iglesia, que lea la Biblia y forzando todo, cuando yo la verdad es que jamás tenía paz, pero yo decía, mi amor es más grande, mis sueños son más grandes, ¿verdad? Y nunca tuve paz, y llegó el momento en donde decidí obedecer a Dios después de tanto tiempo, porque como resultado estaba desobedeciendo a mis papás, estaba mintiendo, estaba desobedeciendo lo que yo creo, ¿verdad? Mis convicciones estaban titubeando. Y el día que lo entregué al Señor, fue como que, ok, Dios, yo sé que tú vas a ser mi recompensa, ni siquiera espero como una recompensa, el hombre de mi vida, porque todas pero esas sí cosas te vienen. llegó. Ah, claro, no, es que ahorita lo vamos a profundizar un poco más. A lo que voy es que todas esas cosas vienen como añadidura y como resultado, pero yo ni siquiera estaba pidiendo que ok, te voy a obedecer para que para que esto sea mi recompensa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque las relaciones también son una de las cosas que más vemos en el día a día, que queremos aferrarnos a lo que tanto deseamos y lo que tanto pensamos que es mejor para nosotros. Y hay muchas veces donde sabemos, no solamente porque es que estoy orando y no he escuchado si es un sí o un no. Hay cosas claras en la palabra que el Señor ya nos ha dejado, como decíamos en el manual del instructor. Entonces, pienso en eso, obediencia retardada, de que, ok, voy a llegar a obedecer, pero por mientras hago toda mi manera, sigue sin ser obediencia. Y eso lo tenemos que entender el día de hoy, porque podemos estar alargando nuestro proceso, pensando en que ya lo iniciamos y tu proceso ni siquiera ha iniciado, pero tú mismo te tienes ahí, ¿no? Sí. Mira, nosotros somos pues parte del equipo pastoral de nuestra iglesia acá en El Paso, es Vino Nuevo El Paso, y como pastores nos toca muchas veces sentarnos a aconsejar personas, ¿verdad? Es consejería, o a orar por personas. Y es muy loco que muchas de las veces que uno se sienta con alguien, esa persona sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, muchas veces una persona te dice, no sé, hey, Samu, ora por mí, por favor, o ayúdame, es que tengo que tomar una decisión porque estoy pasando esto y eso. Y de verdad, hay muchas veces donde yo les digo, ok, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y solitos, pues tengo que dejar a esta persona o tengo que empezar a obedecer en esto. Y es, bueno, mijo, solo viniste acá para que yo te animara, te dijera, hey, vamos a darle y ayudarte a seguir eso que ya sabes que tienes que hacer. Entonces, ahí hay algunas cosas
que tal vez hoy nos estás escuchando y hay cosas que sabes que tienes que dejar de hacer o empezar a hacer, y que si tan solo las hicieras, muchas de las cosas a tu alrededor cambiarían y mejorarían. Y aún si cosas no mejoran, pero si Dios te lo pidió hacer, por favor, obedece inmediatamente. Sí. Y pensábamos ahora en este verso, en Mateo capítulo 5, verso 23, donde Jesús dice: por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar y ve de inmediato, dice, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda. Y es tan loco en el ejemplo de esta historia porque lo que está haciendo esta persona es haciendo algo bueno. O sea, tiene una iniciativa de venir y traer una ofrenda para Dios. Eso es algo buenísimo. Pero Dios está diciendo, hey, no tiene sentido que emprendas algo nuevo o bueno para mí si estás siendo negligente con lo que antes te pedí hacer. Wow. Si estás abandonando el mandamiento, rechazando el mandamiento que ya sabes que tienes que hacer. Y creo que eso aplica para personas que tal vez servimos en la iglesia o decimos que amamos a Dios porque es... Bueno, a veces tenemos un montón de buenos motivos de cosas que queremos hacer por Dios, pero una buena pregunta es, hey, ¿estoy siendo negligente con otras cosas que ya Dios me pidió hacer? Totalmente. De hecho, no pensaba compartirlo, pero hace poquito, hace como una semana, tuve la oportunidad de por primera vez predicar en nuestra iglesia el domingo. Y antes de subirme, Dios justo me recordó este versículo. Y yo no te puedo decir que con esta persona como que sé de primera mano que tiene algo en contra mía, pero es algo que pues que había estado percibiendo, ha sido todo un proceso, es una persona que yo amo mucho. Y dije, ok, en el momento no puedo sentarme a hablar con ella. Igual ya hemos tenido pláticas y todo, pero a lo que voy es que Dios puso en mi corazón, ve y dale un abrazo. Y si te soy honesta, en mi humanidad yo no quería sentir su rechazo, yo no quería sentir como su apatía, ¿verdad? Para conmigo, pero lo hice, o sea, decidí hacerlo por obediencia a Dios y porque creo que refleja el carácter de Cristo. O sea, si nos fuéramos, nos encanta siempre apuntar a Cristo, pero, o sea, Jesús más que nadie... poniéndonos el ejemplo de amar a sus enemigos, de perdonar a aquellos que lo llevaron a la muerte, ¿verdad? Perdonar a aquellos que lo ofendían, perdonar a aquellos que no le creían quién era él. Pero a final de cuentas nos pone el mayor ejemplo de que el propósito, la ganancia de eso era mucho mayor. Y asimismo cuando en el momento lo sentí, pude haber dicho, no quiero, o sea, no me gusta sentir rechazo, no me gusta esto. Pero fue más grande, ok, Señor, te voy a obedecer y yo sé que tú ves mi corazón. No se trata del abrazo, no se trata de el afecto que tú ves, sino de la posición de mi corazón, de que aun cuando no quiero en este momento como sentir esto, pues sé que es parte de algo más grande y por algo el Señor lo está poniendo en mi corazón. Exacto, y obedecerlo inmediatamente. Y yo creo que una de las cosas que nos podemos perder cuando no obedecemos inmediatamente es precisamente el estar más cerca del corazón de Dios. Hay cosas que no son pecado. Hay cosas que no son pecado hacer. Por ejemplo, si tú no hubieras o sea, dejar de abrazar a una persona no es un pecado, ¿verdad? Pero te hubieras perdido de estar cerca de ese corazón de Dios que quiere enseñarte algo o quería mostrarle afecto Dios a esta persona, ¿no? Entonces, sí, tal vez en ese momento era lo que necesitaba. Entonces hay cosas que nos pudiéramos excusar o justificar, pero a la vez, pues si la palabra lo dice, es lo que hay que hacer, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, vemos la historia de dos hombres que Jesús llama en Lucas capítulo 9. Jesús los llama y les dice, hey, síganme. La misma invitación que le ha hecho a los 12, le ha hecho a otras personas. Y dice Lucas capítulo 9, perdón, no es Lucas 9. No recuerdo el capítulo, pero es el verso 59 de ese capítulo. Y dice, sígueme. Pero él respondió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos.
Amor, ¿es pecado enterrar a un familiar No, querido? definitivamente no. No, no es pecado y probablemente esta persona no cometía pecado al decir, espera, quiero hacer esto primero. Lo que sí es, muy probablemente este hombre se perdió de ser parte de los 70, ¿verdad? Ese grupo de discípulos Sí. que vieron milagros, que caminaron tan cerca de Jesús. Tal vez este hombre continuó siguiendo a Dios después de haber enterrado a su padre, pero se perdió de una cercanía mayor. Y luego la historia sigue, dice, luego vino otra persona, verso 61, y le dijo a Jesús, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. De nuevo, ¿es pecado despedirse de la familia? No. Para nada. Dios quiere que amemos a nuestra familia, que honremos a nuestra familia. Dios nos puso como parte de una familia. Exacto, pero la enseñanza de todo esto es, oye, si yo estoy haciendo de otra cosa mi prioridad antes de la obediencia a Dios, entonces tengo que empezar a examinar mi corazón porque muy probablemente estoy encaminándome hacia el pecado. Exacto. Estoy encaminándome hacia poner en ese lugar principal en mi vida a algo que no sea Dios. Y algo que también nos está mostrando ese mismo capítulo, esa misma enseñanza, es, si yo te estoy diciendo en este momento que me sigas, no es en tu momento ni a tus maneras, como decíamos ahorita, Ajá. es que lo hagas y lo hagas de inmediato. Como sea que eso se vea en cuestión de obediencia en tu vida, estas personas era como que, ok, Señor, pero dame un momento porque necesito hacer mis cosas. Dame un momento porque necesito resolver ciertos asuntos. Y aquí la enseñanza también es obedece de inmediato. Porque al final de cuentas sabemos, como decía Samuel, no es que a Dios no le interese nuestra familia, no es que el Señor no tenga un corazón compasivo para con estas situaciones. Claro. Pero es que es parte de algo mayor y nos demuestra cómo Cristo Jesús siempre va a ser lo primero y el seguirlo a Él, el obedecerlo a Él, siempre va a ir por sobre todas las cosas. Y entonces, como mencionábamos, tal vez esa gente se perdió de ser de los cercanos, ¿verdad? O tal vez ¿cómo no sabemos que estaban pasando, no sé, un tipo de duelo que hubieran sido más consolados al estar caminando con Cristo? Wow. Que al ir a hacer sus cosas a su manera mientras Jesús Total. estaba yendo hacia esa dirección. Entonces, una vez más nos demuestra, es obedecer en la manera de Dios, en el tiempo de Dios y confiar en Él. Sí, yo creo que tardarnos en obedecer a Dios, aún por motivos personales y aún por motivos con buenas intenciones, pero tardarme en obedecer a Dios, le estoy diciendo, Señor, tu voluntad no es prioridad en mi vida. Mi prioridad es mis asuntos personales, mi prioridad es mi comodidad, mi prioridad es mi familia, pero comunica un mensaje cuando yo no obedezco a Dios inmediatamente. Sí. Entonces, número 1, obedecemos a Dios cuando no tiene sentido. Número 2, Obedecemos a Dios de inmediato. así es. Y número 3, obedecemos a Dios aún cuando no hay un beneficio personal. Porque, o sea, la verdad es que es muy fácil si a ti te dicen, Dana, te tienes que quedar encerrada en tu cuarto por 24 horas y te vas a ganar un carro último modelo. No sé, un ejemplo. Es como que, hombre, qué ¿Qué es fácil. eso? Tal vez Sí. hay algunos retos, ¿verdad? Voy a tener hambre, bueno, pero Te aguanta. cuando sabes que hay una recompensa al otro lado, lo haces. Ahora, obviamente la Escritura sí nos habla acerca de el beneficio que es obedecer a Dios, ¿verdad? Hay recompensas, vamos a estar cerca del Señor. Pero hay algunas de las cosas que Dios nos pide hacer que ni siquiera veremos una recompensa inmediata o ni siquiera veremos una recompensa en esta vida terrenal, sino más bien una recompensa eterna. Exacto. Pero también tenemos que aprender a obedecer aun cuando no vamos a ver un beneficio de eso. Exacto, yo creo que muchas veces la lección va a ser esa, no que la lección sea obtener mi recompensa, sino que la lección sea el simple hecho de obedecer y de saber que hay bendición al obedecer. Y por ejemplo, Cristo nos muestra el ejemplo supremo de obediencia. Yo creo que muchas cosas no tenían sentido, humanamente hablando, o sea, cuando nosotros lo leemos y decir, Él no siendo pecador, ¿verdad?
Él siendo perfecto, puro y sin mancha, tomando nuestro lugar como pecadores, pues humanamente hablando no tiene sentido, pero había una necesidad de que hubiera un mediador para que entonces como resultado pudiéramos obtener la vida en Cristo. Y aún como dice Samuel, cuando físicamente yo creo que en esta vida podríamos no ver el resultado de mi obediencia o de mis decisiones, lo que sí podemos saber es que siempre va a haber una bendición o un resultado espiritual, porque Exacto. eso definitivamente, sí o sí, tenga sentido o no tenga sentido, nos lleva a ser más como Cristo. Así nos es. lleva a tener más el carácter de Jesús. Y saber, en esta hey, vida. tal vez no recibo nada a cambio, no hay una ganancia personal con mi obediencia, pero qué más que saber que estoy complaciendo el corazón del Padre, de mi Wow, Padre sí. celestial, mi Padre que me ama, ¿no? Y recuerdo la historia de un pastor que conocí hace unos años en Colombia, él se llama Carlos, y él es venezolano, estaba viviendo en Colombia, tenía un trabajo, su familia estaba ya trabajando allí, estable, era maestro en un instituto bíblico. Y recuerdo un día en una conversación con él me cuenta, oye Samu, me regreso a Venezuela. Era una de estas temporadas donde estaba muy complicado todo el país, su ciudad también, particularmente cosas muy complicadas sucediendo. Y él dice, me regreso a Venezuela. Y para mí fue como que no, pero ¿por qué? O sea, aquí ya estás ganando en pesos colombianos, que no es gran cosa, ¿verdad? Pero es mejor que la situación en la que estaba. Aquí no tienes las dificultades que tenías allá. Ya tienes más estabilidad. Tienes estabilidad, tienes un ministerio, está aquí tu familia. Y era como que, hey, no tiene sentido, o sea, no vas a ganar nada. Al contrario, tal vez hay pérdida en el hecho de que vayas. Pero la respuesta de este hombre fue tan fuerte para mí porque él decía, es que yo siento que Dios me está llamando porque allá hay iglesia de Cristo. O sea, allá hay hombres y mujeres que están siguiendo al Señor y yo no puedo ser alguien que huya. Yo tengo que ir a apoyar en la iglesia, estar allá. Y este hombre allá está en Maracaibo, está sirviendo al Señor. Wow. Y es como que, wow, o sea, obedecer aun cuando no estoy recibiendo algo a cambio. Wow, qué lindo. Y me gustaría, amor, nada más antes de terminar, si compartes, estábamos hablando más temprano acerca de una temporada de tu vida donde Dios te pidió obediencia. Sí, justo le estaba comentando a Samuel que hace unos días, de hecho, Dios me lo trajo al recuerdo y lo agradecí tanto porque hubo un momento de mi vida en donde me acuerdo, yo fui a la Ciudad de México a un congreso sí, ni recuerdo bien qué, pero estaba en una iglesia y estábamos orando por cualquier cosa, o sea, no era una oración como del futuro o de entrégale tus planes a Dios, ¿verdad? Pero recuerdo que era un momento de oración donde como iglesia estábamos orando y me acuerdo ponerme de rodillas y simplemente empezar a orar y exaltar a Dios, ¿verdad? Y en ese momento le comentaba a Samuel que es de las veces que más he escuchado a Dios como hablar a mi vida así tan palpable y tan específico, pidiéndome que le pusiera una pausa a mi universidad para entrar a un instituto bíblico. Es más, la instrucción fue, vas a separar un año de tu vida para mí, entrando a un instituto bíblico. Y yo sabía que estaba estudiando mi universidad. Recuerdo que en ese momento no tuvo sentido porque de hecho mi hermano mayor había intentado hacer exactamente lo mismo, pero mis papás no le dieron permiso porque esa era la instrucción para su vida, ¿no? Entonces recuerdo que no tenía sentido, obviamente viene este pensamiento de ¿seré yo o serás tú? Pero entonces lo que decidí hacer es anotarlo en una libreta y dije, Dios, no sé si eres tú o soy yo, pero voy a estar orando, es más, fue como por 2 meses, voy a estar orando sin mencionarle nada a mis papás y yo quiero que ellos sean mi luz verde o mi luz roja, ¿verdad? Y así es como voy a saber. Y estuve orando por esto, lo que Dios había puesto en mi corazón. Se llegó el momento de hablar con mis papás y mis papás sin titubear dijeron sí. Y para mí era algo raro porque mi papá siempre fue una persona de, hey, los estudios son importantes, no sé, el trabajo es importante, pero también es pastor y también tiene esa sabiduría, sensibilidad por las cosas del Señor, no que eso sea prioridad. Y ellos pudieron ser guiados por el Espíritu Santo de ser la luz verde. Yo entro al instituto, por lo tanto le pongo una pausa a mi universidad. Y en ese año cambiaron tantas cosas en mi vida, incluyendo mi carrera, lo que estaba estudiando. Yo termino el instituto y pensaba,
me cambié de universidad, empecé a estudiar en línea una carrera que yo ni siquiera tenía pensada, pero Dios acomodó todo. Y de esa manera pude casarme con mi ahora esposo, venirme a vivir acá, terminar mi carrera desde acá, pero todo cobró aún más sentido. Entre esas cosas me encontré con el Señor, encontré propósito, ¿verdad? Y tantas cosas que yo pienso, si yo hubiera desobedecido o hubiera hecho oídos sordos a lo que yo estaba sintiendo que el Señor me estaba hablando en ese momento, muchas cosas es más, no estaría aquí, probablemente no estaríamos casados, probablemente no nos hubiéramos conocido porque hubieran sido caminos muy distintos y probablemente yo me hubiera perdido. Dios sabía por qué me estaba pidiendo esto. Y hoy en día te puedo decir que fue la mejor decisión haber obedecido a Dios. No fue fácil y muchas veces la obediencia trae consigo sacrificios, sí, pero debemos entender que no se trata de que sea sencillo o no, se trata de que nuestra fe es mayor y creo que la fe por resultado también viene con la obediencia, o sea, creemos sin estar viendo, ¿verdad? El resultado y estamos caminando, ¿verdad? Por fe y no por vista. Así es. Así mismo es con la obediencia. Así es. Entonces, obedezcamos al Señor, obedece a Dios, aun cuando no entiendas, aun cuando no haya ganancia personal, y obedecer a Dios inmediatamente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre bueno, nos ama profundamente, Él te conoce, Él te hizo y Él sabe qué es lo mejor para ti. Y además de eso, es el Rey del universo. Su palabra es lo que más importa en esta vida. Entonces, vale la pena que vivamos en obediencia a Dios. Totalmente. Yes. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Déjenos un comentario, ya se la saben. Compartan este video con alguien y suscríbanse obedezcan a Dios. Y obedezcan a Dios. Nos vemos.